¿Sí se ve la pantalla? Sí, Ok, listo. ¿Listo, Matt? Sí, de una. Perfecto. Bien, pues 20 minutos, Doc, y cerramos con aportes o alguna pregunta. Gracias. Ok. Bueno, yo les voy a empezar hablando desde mi experiencia, cómo empecé y cómo voy hasta el momento de ahorita. Mi nombre es Matthew Gómez, soy médico veterinario, tengo 2 clínicas veterinarias y tengo un servicio de ecografía móvil. Le puse al título de esta exposición, Conocer tu empresa, menos errores. Pienso que desde que inicié hasta ahorita es como una frase muy importante que me hubiera podido ayudar mucho a mí en el inicio. Pienso que de cada error pues se aprenden grandes cosas, hay más ganancia, pero si conocemos nuestra empresa desde un comienzo, pues van a ser menos los errores que presentemos en el transcurso. Siguiente. En esta primera imagen muestro, esta foto me la logré conseguir. Cuando yo salí de la universidad, entonces a uno lo preparan para ser médico, para hacer cosas, uno tiene en la mente 1000 cosas diferentes y cero administración. O sea, es como algo que uno no le presta tal vez atención y es una cosa muy importante. Yo pienso que a veces es como un gran defecto que tenemos la mayoría de personas que no salimos preparados en esa área. Y también pienso que las universidades. Cuando uno sale, uno dice, tengo 2 opciones, o me gradué y voy a empezar a trabajar en algún lugar, voy a conseguir un lugar, gano experiencia, vamos a ver cuánto me pagan, cómo es la vida, y se da cuenta uno que es una cosa diferente. O tengo la segunda opción, tengo esta plata, voy a montar un lugar y en ese lugar pues me voy a llenar de plata, yo veo que a una clínica grande le va muy bien, entonces yo me voy a llenar de plata o me va a ir muy bien o tengo también el pensamiento de voy a ser un gran médico, voy a crecer, ya eso depende como la mentalidad de cada uno. Usualmente uno ve diferentes negocios o diferentes lugares y uno sabe que dice, uy, esos son grandes, seguramente empezaron y nos va a ir bien. Pero lo que uno no sabe es que esos lugares han tenido que tener algunas etapas y algunos que crecen un poco más rápido tienen una gran organización administrativa. Cuentan con un administrador, un contador, manejan un buen equipo de colaboradores, tienen buen marketing, pero eso uno al comienzo no lo sabe. Entonces, aquí cuando yo me gradué, lo que hice fue buscar el primer lugar. Entonces, aquí sale como la primera parte que yo vi. Entonces, yo terminé mi especialización y busqué este lugar. Ahí está hasta los avisos que se arrienda y todo. Entonces, yo dije, este va a ser. Siguiente. Este fue el otro lugar que 3 años después también empecé a montar. Los 2 lugares eran servicios 24 horas, pero pues al comienzo pues no trabajaba mucha gente. Entonces, yo, por decirlo así, y con mi hermana que empezamos, pues nos tocaba hacer como 1000 cosas, correr para un lado, una cosa, la otra. Y digamos, si uno mira en la parte de marketing, pues es poco lo que había. Había un aviso, por arriba se veía un letrerito de un perrito, pues alguien pasaba por ahí, sí, podría ser una veterinaria, pero pues no proyectaba lo que debería ser. Siguiente. Aquí, después de ver el curso, de pensar unas cosas, como de proyectar la idea de qué quería hacer, hacia dónde quería ir, pues se ve que empezamos a tumbar la mayoría de cosas y como empezar a reformar. Entonces estas imágenes son como tumbaron, digamos, teníamos una recepción que era muy pequeña y era algo incómoda para la gente que trabajaba ahí, era incómodo. El escritorio que era afuera, o sea, no era como lo mejor para iniciar, pero en ese tiempo pues no teníamos como buena idea de cómo deberíamos hacerlo. Siguiente. Aquí ya están las 2 imágenes de las 2 clínicas, aquí ya cambiaron totalmente. La de la parte de arriba es la primera que mostré y digamos acá ya manejamos una parte más del marketing, manejamos una parte de ver como una vista más clara, más profesional y como más limpia. En la segunda de abajo también cambió totalmente, se manejó más luz, era más agradable para las personas que llegaban, o sea, el cambio era total. Y lo otro importante es que en estas dos empezamos a resaltar como el logo.
Siguiente. Aquí, digamos, ya estamos viendo cómo es en el día en la parte de una de las sedes. Entonces vemos que las ventanas resaltan los logos. El logo de ese lugar, el que está en la parte de arriba, es el de servicio de ecografía que yo manejo. El que está en la parte de abajo es el logo como de la clínica, que es el que sale también en el letrero. Ya digamos cuando la gente pasaba y miraba esto a diferencia de lo otro, así no supiera qué pasaba ahí adentro, qué se hacía, decía, uy, hay un gato, hay un perro, tal vez esto puede ser una veterinaria. Y ya empezaba uno como a pensar, es una veterinaria sin necesidad de tener una mascota o saber qué pasaba adentro. En la imagen que está a la derecha, ya digamos esa es la nueva recepción que nos quedó y en base al curso pues también aprendimos varias cosas, como resaltar el logo, que es el que se ve en la parte inferior. Entonces cuando empieza a oscurecer, esas luces se prenden, el logo resalta totalmente y dentro de la recepción también hay otro que no quedó en la foto, pero logra resaltar con unas luces LED que tiene y queda bonito. Entonces la gente cuando entra sin necesidad de conocer el lugar, pues está viendo un logo y se está llevando como una imagen. Y lo otro, si se pueden dar cuenta, hay unas líneas que están ahí que son azules y verdes. También empezamos a dar como algo de institucionalidad. Entonces esas líneas azules y verdes empezaron por toda parte de la clínica en los 3 pisos. Entonces se encontraban por todos lados. Y entonces cuando uno veía ese color, como que ya mentalmente sabía que lo había visto en algún lugar. Y ya con los logos y lo otro, pues empezamos a mejorar. Siguiente. Estas son unas adecuaciones que también se hicieron en la parte de adentro. Entonces, al lado izquierdo quedó como una parte de lo que la gente está viendo. Entonces, ahí se alcanza a resaltar que hay un televisor. En ese televisor siempre tenemos como cosas de animales, pasamos parte de marketing. En esa parte pasamos como promociones del mes, promociones de la semana, que puede estar interesado. Entonces, una persona que está al frente viendo, pues directamente sus ojos van a estar viendo hacia ese lugar y ahí pues están viendo toda la publicidad. No alcanzó a quedar bien en la foto, pero al lado izquierdo también tenemos la parte de misión, visión, nuestros valores. Entonces la persona también, si va a ver el televisor, pues indiscutiblemente va a tener que ver esa parte. Lo otro que hicimos es que en esa puerta ingresamos ya al área de consultorios, al área de ecografía, al área de laboratorio, al área del patio hacia adentro. Entonces todo lo tenemos separado por secciones, hay corredores, todo sigue con la línea institucional y demarcamos pues lo más posible que la gente se sienta como cómoda con cada cosa que ve. Al lado derecho también está como la demarcación, que son las que están en la parte de arriba, que demarca como cada área que es. Entonces eso da como algo de institucionalidad también y como seguridad a las personas. Todos nuestros consultorios vienen con lavamanos, con su mesa, computador. Una cosa que hicimos y también nos mejoró bastante es que antes manejábamos sillas dentro del consultorio. Pero esto vimos que era como a veces un inconveniente porque uno, el tiempo promedio de consultas demoraba un poco más, la persona se quedaba haciendo como más la charla en un lugar que no debía, se acumulaba más trabajo en la parte de afuera. Entonces lo que hicimos fue sacar las sillas de esas partes de ahí y hacer que la persona pues tuviera el tiempo necesario para su consulta y ya teníamos una sala de espera afuera más tranquila y donde la gente podía permanecer más tiempo en el lugar, poder ver los medicamentos, ver el orden que teníamos, pero el área de trabajo quedaba libre. Y la otra parte importante es que manejamos la parte del flujo del personal, que no se nos acumulara en ciertas zonas donde teníamos que estarnos moviendo. La parte de abajo también fue una parte nueva que creamos. Usualmente esa es, no sé si alcanza a ver bien, es como la parte de administración. Entonces sacamos un área de la clínica para dejarla solo en administración. Antes era un espacio pequeño, un escritorio, pero pues que nos dimos cuenta que, digamos, hay 1000 ideas, 1000 cosas que hacer y uno necesita un lugar donde poderlas desarrollar. Entonces esa parte quedó ahí en esa parte de abajo que estamos viendo. Siguiente. Entonces, ¿qué ayudó en el cambio? O sea, ¿por qué decidimos cambiar las cosas? ¿Por qué no seguimos como estamos? Entonces, partiendo desde el punto que cuando uno sale de la universidad no tiene como una formación importante en esas áreas, uno dice, no, voy a salir, trabajo, entonces yo me voy a matar, voy a hacer de todo, voy a ganar más plata y después ya miro qué hago, si sigo más, contrato a alguien y no tiene como un plan y un orden como de trabajar, pero es porque no se lo inculca. Entonces, lo primero que nos ayudó a nosotros a hacer el cambio, aparte del curso y de las ideas que nos dio, fue pensar como una empresa. Dejar de pensar como que esto es un consultorio, esta es la cafetería del barrio, o sea, sin necesidad de discriminar a nadie, sino como por hacer la comparación, y empezamos a pensar como una empresa.
Entonces, al pensar como una empresa, ya cambiarán muchas cosas. Ya no pensábamos como, esta semana se vendieron, no sé, un número, 15 desparasitantes. Entonces compremos 15 desparasitantes. Pero llegó el problema que, digamos, llegó el sábado y el domingo nadie vendía. Entonces se quedan sin desparasitantes, pasadas personas y no, toca hasta el lunes que llegue el pedido. Entonces, pensando como empresa, nos empezábamos a proyectar mes por mes y sabíamos en cada mes que nos iba a ayudar más y que se vendía más, que rotaba más y en base a eso, pues empezamos a mejorar esa parte. Ya nuestros pedidos pasaron de ser semanales a ser mensuales y algunos cada 2 meses. Pero en promedio estamos manejando mensual porque cambiamos ya de línea para el siguiente mes. Eso en la parte como de producción más que todo. Y en la parte de medicamentos, según las épocas, vacaciones, eso, pues aumenta el flujo de otras cosas. Eso también nos ayudó a pasar al segundo paso, que era la imagen empresarial. La imagen empresarial lo que queríamos nosotros era proyectar cómo nos iba a ver las personas. Que si una persona nos veía, pensara que era un lugar confiable, seguro, más no que no nos conocieran y dijeran, sí, allá existe, hay una cafetería como un lugar más. Entonces, para lograr hacer eso, empezamos a implementar estrategias de marketing. Manejamos marketing interno y externo. La parte externa era como cambiar toda la fachada, cambiar el lugar, dar como una impresión que era una veterinaria sin necesidad de saber qué estaba viendo yo, pero solo por el hecho de verlo, pensar que era algo de mascotas. En la parte, o sea, que la persona pudiera llegar hasta esa zona, viera toda la parte de afuera y al lograr ingresar a la clínica, hubiera una persona y un protocolo de servicio. Entonces, en ese que estuviera el recepcionista que lo abriera, lo atendiera, todo el tiempo estuviera mirando a los ojos, tuviera una sonrisa para todo lo que le dijeran, tuviera una buena presentación personal, que estuviera uniformada, que tuviera como sus distintivos, que la gente supiera, está hablando con el recepcionista, es una empleada porque se ve con un buen uniforme que me dé confianza y pueda llamar al médico o pueda hacer el paso siguiente del protocolo que tenemos establecido. Entonces, en la parte interna también fue como educar a las personas, que se vistieran bien, poder hacer como horarios de uniformes y que, digamos, todo pues fuera como con institucionalidad y que la gente pensara en una empresa más no en un lugar que estaba visitando. Entonces, para esa parte de marketing también tuvimos que manejar la parte de marketing digital. Entonces, contratamos una persona que es la que se encarga como de atraer la clientela, nosotros les damos como las características y ellos nos ayudan a atraer como clientela. Entonces, en parte de eso miramos redes sociales que se empiezan a manejar, manejamos también parte de publicaciones en Google y usualmente, digamos, en costos uno podría pensar que es mucho dinero y al comienzo uno lo piensa. Pero cuando uno ve rendimientos mensuales y se proyecta como una empresa y tiene ese pensamiento a dónde quiero llegar, pues los resultados empezaron a ser buenos. Después, normalmente mensualmente se hace como una reunión con la persona y nos dice cómo los índices, cómo ha mejorado. Nosotros también tenemos como planillas donde miramos si eso que estamos haciendo nos está funcionando y cómo se ve retribuido. En el curso, otra parte importante que me pareció y me gustó bastante fue la parte del merchandising, que nos ayudó a bastantes cosas. Entre esas, como a la colocación del producto. Digamos, nosotros teníamos las vitrinas en vidrio, pero no sabíamos, o sea, yo por lo menos no tenía idea de que era muy importante cómo organizaba uno las cosas, que el tamaño, que la forma, que la altura de la cabeza, que lo de arriba es lo que menos se vende, qué pasa con lo de abajo, qué es lo que más ve la persona. Entonces, gracias a eso logramos acomodar esa parte y en parte, digamos, de indicadores, pues sí, las ventas mejoraron, se veía todo más ordenado y pues en índices pues mejoró bastante. El flujo del personal, tener la correcta señalización, eso fue una cosa que también mejoramos y a veces lo que pasa es que uno hace las cosas pero no sabe por qué las hace. Entonces nosotros, gracias al curso también, aprendimos que gracias a una buena señalización, saber cómo es el flujo de la persona, imaginar por dónde va a transitar la persona, nos ayudó a saber en qué áreas debería quedar cada cosa, con el fin de no obstaculizar el paso, que si está muy llena la parte de la recepción y sale una persona con urgencia, si llega alguien para clasificar de triage, no tenga urgencia, entonces todo eso se clasificó mejor y el flujo fue mejor. También otra cosa buena que implementamos y nos ayudó bastante es lo de las zonas calientes y zonas frías. Entonces, zonas calientes nos ayudaron con productos que más se vendían, tenían mejor rentabilidad para nosotros y pues las ventas empezaron a subir en esa zona.
También lo de dejar promociones cerca al lugar donde se cancela. Entonces son cosas que la gente llega por un servicio, pero termina comprando otra cosa mientras cancela porque lo ve solo con el hecho de verlo y que tenga una buena ubicación. Entonces eso nos ayudó también bastante. Y la parte sensorial fue una ayuda increíble, ya que la persona llegaba y hay muchas personas que piensan que llegan a un lugar y el olor a perro, que huele muy feo. Entonces, digamos, manejar la parte del olor es una herramienta que es muy útil y ayuda a que la gente se sienta un poco más tranquila. Otra parte importante es tener pues ayudas visuales como publicidad, el televisor y a veces manejamos músicas que son suaves. Entonces eso ayuda como que no haya tanto estrés y la persona pues quiera mantener más tiempo dentro de la clínica. Y al mantener más tiempo dentro de la clínica, pues uno puede ver más cosas y tenemos la probabilidad de que compre más cosas. Y lo segundo que tenemos, digamos, también como protocolo es que si una persona pasa más de 5 o 10 minutos, hay una persona que va a salir y le va a ofrecer agua, le va a ofrecer tinto, le va a explicar por qué está la demora y entonces eso va a hacer que la persona como que se tranquilice un poco más. Después de esa parte de marketing y de esas partes como de arreglar la clínica en esos sentidos, una cosa que es muy importante es la organización empresarial. Bueno, digamos uno puede tener un lugar muy bonito, tener las cosas bien hechas, pero si digamos uno no sabe cómo manejar un lugar, pues está en lo mismo o hasta puede terminar quebrando, que es una de las cosas que muchas veces pasa. Entonces, si uno no conoce su empresa y no sabe qué números está manejando, no sabe qué ventas está haciendo, no sabe cómo se está moviendo sus medicamentos, no sabe si el flujo es bueno, no sabe si el personal está contento, pues uno puede hacerse falsas ilusiones y uno puede ver que entra mucha gente y todos los días hay ventas, pero los resultados finales no se vendió nada y las cosas van mal. Entonces, saber los indicadores, que hay diferentes fórmulas que se pueden impactar. Hay muchas que yo he visto que se pueden hacer. Hay unas que me parecen que son como poco prácticas al momento de hacerlas o que requieren bastante tiempo. Otras que me parecen muy prácticas, pero yo pienso que eso depende después al estilo del negocio y qué esté buscando yo principalmente. En la parte de conocer bien los indicadores, también sabe saber qué inversiones puedo hacer. A veces uno lo que hace al comienzo es que dice, no, pero yo fui al Congreso y me venden esta máquina de cuadros hemáticos y me dicen, no, los cuadros hemáticos me sale a, no sé, un precio de X 2.000 pesos, yo lo vendo a 10.000 pesos, entonces le va a ganar muy bien, entonces yo compro la máquina. A veces no tengo un ahorro si la empresa pues no está acostumbrada a eso y me endeudé y compré la máquina. Pero resulta que no sé qué voy a hacer con esa máquina. Yo sé que saca cuadros hemáticos, pero resulta que entonces a la persona que viene yo le digo, sí, un cuadro hemático y todo eso. Y cuando me doy cuenta, pues la rentabilidad que me da un año y si miro la depreciación y que están saliendo nuevas cosas, pues no fue lo mejor. Entonces, si yo conozco bien los indicadores, sé qué puedo comprar, para qué lo voy a utilizar, si tengo la persona que lo va a hacer y cuál es como la ganancia que me va a generar. Entonces, desde ahí en adelante nosotros empezamos a comprar las cosas pensando en eso y no comprarlas por comprarlas. Y eso nos ayudó primero a evitar que tuviéramos más gastos innecesarios y segundo, pues nos aumentó también la ganancia. Al comienzo cuando iniciamos, pues no sabíamos eso si cometimos pues esos errores. Pero lo bueno, digamos, desde el título de esta exposición es que esos errores nos dieron enseñanzas, pero si hubiéramos sabido eso antes, o hubiéramos hecho un estudio administrativo, hubiéramos conocido el tema, pues seguramente no lo hubiéramos hecho y hubiera sido un error que nos hubiéramos evitado. En la manera de hacer pedidos, como lo decía, también pues empezamos a mejorar bastante y eso también nos trajo buenas ventajas. Ventajas como cuáles. Si yo compraba un producto en 3.000 pesos y compraba de poquitos, me salía al mismo precio. Si yo compro, digamos, de a 100, 150 y sé qué meses los voy a utilizar, conozco qué productos puedo comprar, me sale a precio más barato, puedo hacer mejores estrategias comerciales con los proveedores y aparte, pues me van a regalar capacitaciones y me van a regalar a veces, en el caso de nosotros, nos regalan viajes y cosas diferentes. Entonces esas cosas nos han ayudado bastante. Y algo muy importante y pienso que es como también la base del éxito es el personal. Siguiente. Algo que conocí en el curso y que me pareció muy curioso y la verdad nunca lo había leído ni lo había visto fue la estrategia del Océano Azul. Cuando vi eso como que pensé, ¿por qué no le enseñan eso a uno desde el comienzo y uno se evita como mil cosas? Aquí en esta parte pues está resumido como la parte azul y la parte roja. La parte azul es como los nuevos negocios que podemos hacer, las nuevas ideas que podemos sacar
y en base a esas ideas pues aumentar nuestra ganancia y lograr tener mayor flujo de dinero. Y estaba la parte roja, que es lo que hacemos a veces la mayoría o lo hacemos todo porque no conocemos la parte azul. Es como seguir en lo mismo, hacer las mismas ventas. Si él hace este plan, yo hago también este plan. Si él tiene una consulta, si yo la hago igual. Y el problema es que no nos damos cuenta y en la parte del océano azul, pues podemos implementar nuevas estrategias y esas estrategias pues pueden ayudar a que nuestro negocio crezca un poco más rápido. Siguiente. Para mí, ¿qué fue lo más complejo? Cuando tenía toda esa información y ya estaba como empezando a meterme en el tema, era saber dónde iniciar. Yo decía, bueno, sí, es chévere, entonces podemos contratar gente, se pueden hacer indicadores, puedo hacer mil cosas, puedo comprar equipos, pero ¿y cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cómo sé cuál es el orden? ¿Cómo saber cómo iniciar las cosas? Era pues una duda que teníamos y una pregunta que no nos dejaba pues avanzar y eso tal vez a veces hacía que hiciéramos las cosas mal. Entonces, para eso lo que hicimos fue hacer como un cronograma y saber qué vamos a hacer, cuáles son todos los temas a trabajar, qué día nos vamos a dedicar a cada tema y tener como fechas que nos organizaran todo completamente. Siguiente. Otro punto que es, o sea, para nosotros fue difícil era el manejo del personal. Y al comienzo, ¿cómo lo hacíamos? Entonces, necesitábamos un veterinario. Entonces, poníamos, se necesita médico veterinario con experiencia de un año. Se enviaba al Facebook a donde saliera y ojalá llegara alguien bueno y confiable. Lo otro que pasaba también en los errores que cometíamos. Entonces llegaba a las personas a entrevista. Entonces yo decía, este tiene como 10 títulos, el otro tiene solo un título, entonces el que tiene 10 títulos me puede funcionar más si yo voy a contratar a ese. Otro error que cometíamos. Este tiene 3 títulos, este también tiene 3 títulos, pero esta otra persona me cobra un poco menos, entonces voy a contratar a esa persona. Entonces, esos son errores que uno comete porque uno no conoce el tema. Ya después de conocer el tema, mirando eso, entonces nos empezamos a hacer como algunas preguntas. La persona que voy a contratar, ¿para qué la voy a contratar? ¿Qué características tiene que tener esa persona? Si puede trabajar en equipo o no puede trabajar en equipo. Si el servicio que me va a presentar, por ejemplo, contrato una persona que sabe en imagen, entonces yo ya sé que puedo conseguir los equipos, sé que se mueve en esa área por números, entonces busco una persona que se enfoque en esa área y pues me va a generar más ganancia a mí, voy a generar mejor prestigio para la empresa y voy a tener mejor servicio. Entonces, en ese punto nos enfocamos ya en saber cómo deberíamos contratar a las personas porque al comienzo, pues contratábamos las personas por contratarlas, por cosas como los ejemplos que dije ahorita, y el personal pues terminaba yéndose cierto tiempo. Y lo que hacíamos era que el personal no durara casi nada de tiempo, tener que adaptar otra persona nueva, que eso es un desgaste, tener que volverle a explicar cómo son las cosas, que los clientes vieran que es otra persona nueva, que algo pasaba, entonces eran como problemas y cosas que no deberían pasar. Entonces, en base a eso, creamos ya la parte de crear un aviso llamativo, empezarlo desde el comienzo. Ya el aviso se solicita médico veterinario, tenía un fondo, tenía como un eslogan, tenía un logo, era más bonito visiblemente y pues la persona que lo veía decía, esto puede ser un buen lugar y pues ya llegaban mejores personas. Al momento de hacer las entrevistas también es una parte importante, digamos, lo que aprendimos del formato de solicitud de empleo. A veces uno le decía, sí, traiga la hoja de vida. Nosotros lo que hacíamos eran unas preguntas, contestábamos las preguntas y en base a eso, bueno, sí, este me parece, este no me parece. Pero digamos, con estos formatos aprendimos a hacer algunas preguntas que eran importantes, igual con el formato de evaluador, preguntas que eran importantes que nos iban a funcionar y al final de todo eso ya sabíamos qué persona queríamos, cómo perfilar la persona y en ese punto pues no nos importaba tanto si ganaba más, si tenía menos títulos, más títulos, sino sabíamos qué buscábamos, para qué lo queríamos y si se adaptaba a lo que necesitábamos. Siguiente. La orientación del personal fue otra cosa que me pareció genial. A veces, digamos, uno contrata a la persona, bueno, llegó hasta ese punto, contrató a la persona, pero uno ve, digamos, los primeros días. Digamos, eso nos pasaba a nosotros con la parte del recepcionista. Llegaba el recepcionista, lo contratábamos. Pasaba una semana, entonces le explicamos cómo tenía que hacer la facturación, usted tiene que encargarse de estos inventarios, tiene que encargarse de abrir la puerta, tiene que encargarse de adecuar el lugar, pasarme estas cosas mensualmente, bueno, las funciones que debería tener. Al momento de hacer eso pasaban 2 semanas
y veíamos que la persona no llenó la factura. Se fue una persona y no le entregó lo que era, no le cobró lo que era, no sacó el IVA como era. Entonces, uno pues esas cosas, porque uno ya las estaba haciendo, entonces uno lo empieza como a poner de mal genio, decir, esta persona no sirve, me está perdiendo el tiempo, y a veces uno puede hacer comentarios o cosas que pueden ofender a la persona sin uno quererlo, y bueno, ahí ya están unos motivos para que la persona se quiera ir. Y busque un lugar donde no le digan cosas y no se sienta bruta, porque uno mismo a veces lo puede hacer sentir así, pero porque uno no conoce y no sabe cómo hacer las cosas. Digamos, ya viendo esto, sabíamos que había un tiempo para hacer esa orientación. Entonces sabíamos que el primer mes era para que se adaptara, para que mirara cómo está, observar cómo ella trabajaba, estarle preguntando cómo iba. Después del mes ya empezamos a mirar cuáles eran sus fallas y empezamos a recomendar cosas, no a decirle, tiene que hacerlo así, usted no lo hizo como se le dijo, sino tiene que hacerlo. Al segundo mes ya empezamos a darnos cuenta que las cosas empezaban a mejorar, se volvía un poco más proactiva, teníamos mejores resultados y entonces todo eso lo vimos sabiendo hacer una orientación correcta y teniendo también un supervisor que estuviera pendiente y no se sintiera también que la metimos a un lugar, la abandonamos con todo el mundo. Entonces esas dos cosas nos ayudaron a nosotros bastante y hicieron también que ya el personal no rotara tanto. Digamos, ya los empleados que manejamos, los colaboradores que manejamos ahorita, nos han durado mucho más tiempo y esperamos que siga así. Otra cosa importante es que la persona conozca el reglamento, sepa cómo trabajamos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, sepa nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y en base a eso, pues lleven la mente que uno es una empresa seria, dos, que sabe qué estamos buscando, qué estamos haciendo y que si hay una falla, sabe qué va a pasar o qué no debería pasar. Presentar a las personas, que se sienta como a gusto, y cada persona que llega a cada puesto que tenemos de los que trabajan con nosotros tiene como una hoja que dice sus funciones. Entonces eso también era una cosa importante que nosotros no hacíamos al comienzo y eso nos ayudó a que la persona entendiera qué debería hacer y llegara a hacer lo que debería hacer. A veces llegaba, pero usted es el auxiliar o usted es el segundo médico que se encarga del hospital. Entonces el auxiliar, pero yo llego y ¿qué hago? O sea, le tengo a él, le ayudo arriba, voy para atrás. Entonces ya en su hoja sabía qué tenía que hacer y eso uno ayudó a que la persona fuera más consciente de lo que tenía que hacer, para qué la contrataban y a optimizar también el trabajo y el tiempo. Y la otra parte importante es la cadena de mando. A pesar, digamos, de que uno trata de hacer las mejores cosas y tener un buen clima laboral, a veces hay problemas. Pero esos problemas a veces se complican porque el implicado no sabe a quién decirle, si la persona no está en la clínica, entonces ¿qué le digo? Y entonces empiezan los chismes, y uno le dijo al otro, y empieza como de una cosa pequeña a crecer. Entonces, teniendo una cadena de mando y sabiendo cuál es el organigrama como de la empresa, pues eso nos ayudaba también a saber si no está esa persona, a quién recurro y cuál es el protocolo si pasa alguna falta. Eso nos ayudó bastante. Ya al tener a una persona orientada, tener la persona perfilada, teníamos ya, digamos, a la persona que queríamos para que trabajara con nosotros. Pero veíamos también que algo faltaba. Y al faltar eso, también en este curso aprendimos una cosa genial que yo nunca había escuchado. Siguiente, por favor. Siguiente, que era la parte del salario emocional. Entonces, con la parte del salario emocional nos dimos cuenta que las cosas empezaron a mejorar. O sea, la persona estaba preparada, sabía qué tenía que hacer, cómo tenía que hacerlo, tenía un buen clima de trabajo, pero también se cansaba. Entonces empezamos a ver una cosa y yo me empecé a dar cuenta de una cosa pequeña. ¿Qué prefiere una gente? ¿Qué prefiere una persona? ¿Que le den más plata o tener calidad de vida? A veces, digamos, uno pensaría que le den más plata, puedo hacer más cosas, puedo pagar más cosas y tengo más deudas, puedo salir de viaje, puedo hacer más cosas, pero ¿a qué costo tiene que hacerlo? Entonces, muchas veces es mejor la calidad de vida, que sepa que uno trabaja menos tiempo, le están dando unas vacaciones, se la están remunerando, no está ganando mil cosas como si estuviera trabajando, pero está descansando, está viviendo, está saliendo, está conociendo la naturaleza, está haciendo cosas diferentes. Y eso ayudaba más que tener plata. Para tener más plata, pues tocaba trabajar más, desgastarse más, estar corriendo más, no aprovechaba el tiempo, vivía cansado. Entonces, esas cosas, pues vimos que no empezaron a funcionar tan bien. Entonces, desde ahí lo que hicimos
basándonos en el punto de conocer la empresa, es saber qué estábamos haciendo, cuáles eran nuestras metas, qué queríamos y a partir de esas metas proponer como nuevas metas, que fuera lo que se le daría a los empleadores. Entonces, según cada función, tenía unas nuevas metas y otras metas que son en trabajo en equipo. Y en base a eso, si las lograban cumplir, tenían pues premios. Entre esos premios, digamos que empezamos a manejar, eran, digamos, viajes de un fin de semana con todo pago. Pero esos viajes no salía de la plata de nosotros, sino salía de hacer buenos pedidos, de mantener un buen contacto comercial, que nos regalaban esas cosas y nosotros la podíamos obsequiar. Entonces la persona se sentía feliz, todo eso, y nosotros pues en sí en dinero no gastábamos tanto y estábamos ganando por productos más baratos, estábamos dándole calidad, entonces pues para nosotros era genial. La otra parte que es importante es estarlos motivando a que aprendan más. Digamos, a mí también al comienzo me pasaba. Entonces yo estaba trabajando en lo mismo, hacía todos los días lo mismo, pero como que llega un punto en que uno quiere pasar más allá y aprender cosas nuevas. Entonces, la parte de hacer capacitaciones, estarle mostrando a las personas que uno sí le importa a ellos, que quiere que crezca más, eso nos ha ayudado bastante. Y ha ayudado también en que en la clínica abran más como departamentos, servicios y más especializaciones. Entonces, digamos, ya tenemos la persona que trabaja en piel y todo lo que hace lo hace en piel. Tenemos la persona que trabaja en ojo. Entonces, son cosas que van mejorando para la clínica y para la persona se siente mejor. Hacemos que la persona esté un poco más feliz, pero no lo hacemos dando dinero, sino dando regalos de esa forma. Siguiente. Y para terminar, algo que me pareció muy importante es que a veces cuando uno no conoce clínica, no conoce marketing, no sabe cómo guiarse y a veces es difícil buscar una persona que lo oriente a uno, mientras que uno está aprendiendo, hay 5 cosas que yo creo que no deberían pasar en la clínica. Siguiente. Lo primero, quedarnos sin medicamentos, sin insumos, tanto en el área de ventas, en la parte de abajo, como en la parte de hospital. A veces uno piensa que por no gastar mucho, no, este mes es más tranquilo, no gastemos tantas cosas o no compremos tantas cosas, no creo que lleguen muchos perros para ese producto. Y a veces por pensamientos así, por pensar como en consultorio y no pensar como en una empresa, pues pueden ocurrir esos errores. Y que llegue la persona, no, el producto no está, pero se lo traemos el lunes y hoy es sábado. El domingo no se puede hacer nada, pero hay lugares que sí tienen esas cosas. Entonces esa persona va a ir a ese lugar y ya ahí va a quedar marcada una cosita. No, si busco una cosa, no vayas, a pronto no lo tiene, no pierdo el viaje, más bien me voy al otro lugar. Entonces son cosas que no deberían pasar. Siguiente. Esto es un error que cometemos muchos al comienzo. A mí cuando empecé, me pasó hartísimo. Que uno quiere hacer todo. Uno dice, no, esto hasta ahora está empezando, esto no va a dar, mejor yo soy el que va a contestar el teléfono, yo atiendo la consulta rápido, si es 24 horas para tener más ingresos, yo me quedo y duermo un poquito, al día siguiente corro, si toca hacer el examen, yo voy y los hago. Y esto solo genera 2 cosas. Uno, que la persona llegue al lugar y vea que no hay un orden, que no hay servicio, que hay mayor demora, que es una persona a la que le hace todo, la que le pasa el café, la que lo atiende en la entrada, la que lo lleva al consultorio, la que lo vende la consulta, y hace que la persona también, uno, se canse bastante el que está haciendo todo eso. Dos, al agotarse uno no rinde de la mejor manera. Tres, hace que la persona no lo vea seriamente a uno y es cuando empieza a decir los descuentos. Y si le rebaja esto, pero allá es más barato, pero no sé qué, y entonces por la necesidad de que no se le vaya a la persona, vienen ahí los errores. Entonces, esto me parece que no es importante. Yo pienso que uno no debería trabajar por el dinero, sino el dinero debería trabajar por uno. Entonces, digamos, aprender como esta frase me pareció a mí genial porque hacía como que pensara que si yo conocía la empresa, podía ponerla a producir y que la empresa, el esfuerzo que yo le diera, me lo iba a contribuir a mí otra vez. Pero muchas veces pasa el tiempo y pues uno se queda como en esa parte, como en ese círculo y pues es un error que me parece grave. Siguiente. Esta es una parte bien importante y a veces uno la desconoce y no la trata como debería ser. No protegernos legalmente. Vienen aparte, el primer paso, las demandas de empleo. A veces, digamos, cuando uno contrata
mujeres y no porque suene feo, nada de eso, pero tiene que tener algunos cuidados también y algunas pruebas que deberíamos pedir antes de contratarlas. No estoy diciendo que trabajen más, trabajen menos, o sea, todo es parejo, pero nosotros sí tuvimos problemas con eso al comienzo. Problemas como cuáles. Les voy a contar como una anécdota que nos pasó al comienzo. Contratamos una persona, era una muchacha que nos ayudaba en la parte de peluquería, eso fue iniciando. Entonces ella era súper amable, era muy bonita, trabajaba muy bien con nosotros, o sea, pasaba todo era perfecto, pero llevaba un mes trabajando con nosotros. Al llegar al mes, un día, pues no apareció en la clínica. Al día siguiente apareció como si no pasara nada, bueno, dijo que estaba enferma, que bueno, no pasaba nada. Y entonces, bueno, pasó el tiempo, bueno, quedó como la cosa ahí, no fue grave, pasó el tiempo. Y de un momento a otro, como al segundo mes, empezó a notársele como la barriga. Se había quedado embarazada dentro del trabajo. Y empezó pues ya a demandarnos cosas, o sea, ya no llegaba a trabajar la hora que era, no quería hacer ciertas cosas, pero hay que tener en cuenta que en ese punto pues nosotros no sabíamos que estaba embarazada. Y entonces, pues, una vez la cogimos, también llamando a nuestros clientes de nuestra base de datos y llamándolos y ella hacía las cosas por aparte. Entonces, pues nosotros lo que hicimos fue decirle, no, hasta ahí fue la cosa, muchas gracias por todo, eso es una cosa que usted no debería estar haciendo, está anotada en nuestras reglas, bueno, y terminó yéndose. Y al mes nos llegó la carta de que nos estaba demandando porque nosotros la echamos sin justa causa, la echamos en estado de embarazo y además nunca le pagamos nada de prestaciones. ¿Mm? Que digamos, las prestaciones se hizo, pero no de la forma correcta. Entonces nos llegó la carta, tocó ir a presentarnos y nos demandaron como por 30 millones, que es una cosa grande. O sea, para 2 meses estamos hablando más o menos como de $15.000. Y bueno, fue el problema, todo eso con el abogado, después tocó conciliar y terminamos dándole como 7 millones más o menos. Y bueno, no es mala cosa que hasta ahí y ya. Entonces nosotros aprendimos ahí que, uno, hay que tener una contratación, hay que saber conocer de contratos, saber qué tipo de contratos se pueden ofrecer, cuáles no, cuáles nos convienen más. Y lo más importante es tener asegurados a nuestros empleadores. Eso es una cosa importante y a veces uno por querer ahorrar no lo hace. Que pague usted la mitad, yo la mitad, después que se la descuento, que no se la descuento, que trabaje así, miramos cómo nos va. O sea, si no hay seguridad social, es mejor a veces no hacerlo y evitarnos dolores de cabeza. Y es importante, pues, asesorarnos de un abogado para la parte de contratación y todos esos temas legales es bien importante. Y lo otro, el dibujito que está en la parte de abajo, es la parte de historia clínica. Pues es muy importante tener una historia clínica completa porque eso también nos evita algunos problemas que pueden pasar. Siguiente. Otra cosa que a veces pecamos y lo hacemos todo es el miedo a arriesgarnos. A veces pensamos que, ¿será que me meto en una casa más grande, voy a tener mejores servicios, pero el arriendo es más caro? ¿Será que debo hacerlo? ¿No lo hago? No, mejor me quedo aquí que ya estoy ganando lo que es, estoy manteniéndome bien, no tengo problema, entonces ¿para qué arriesgarme a que me toque pagar más y de pronto no dé y no pueda pagar? Entonces, estas dos frases que están ahí me parecen súper bonitas y pues son importantes. Y el dibujito que está en la parte de arriba es como no tener miedo a arriesgarnos. A veces arriesgarse sin responsabilidad sí es malo, pero arriesgándose conociendo la empresa, pienso que es una cosa muy buena, como decía el doctor Víctor. Si uno conoce bien y se organiza bien en su empresa, puede arriesgarse a nuevos proyectos, nuevas cosas y seguramente pues va a crecer. Y seguramente si no termina bien la cosa, pues la inversión no es mayor, pero la mayoría de veces yo pienso que uno va a llegar como a su fin porque conoce la empresa y sabe la parte de los números. Siguiente. Y el último punto para terminar es cuidar bien a mis clientes. Si yo no conozco bien a mis clientes, no le presto la atención que ellos merecen, no estoy pendientes de cada cosa que hagan, o sea, así tengo un buen servicio, pero si no tengo una persona que se enfoque en llamarlos, cómo está, le programamos su control, tiene visita tal día, o no tengo un software que también los manejamos, pues de nada sirve tener un buen servicio porque la persona se va a sentir descuidada y pues no va a volver. Siguiente. Entonces, en conclusión de todo esto, ¿qué aprendí? ¿De qué me sirvió este curso? ¿Y de qué le sirve a uno muchísimo y lo recomendaría para que uno
antes de que pase tanto tiempo lo empezara y la vida tal vez sería diferente y los errores serían menos, es pensar como empresa, conocer mi empresa, aprender que la empresa trabaja para mí y no yo para ella, cuidar a mis colaboradores para que ellos cuiden de la empresa, hacer cursos y capacitarme en la parte administrativa, que eso a veces uno se enfoca solo en la parte médica y deja esa parte descuidada. Siguiente, hacer marketing y atraer nuevos clientes es una cosa importante y no quedarse en lo mismo. Explorando nuevos mercados, pues me parece una solución muy buena. Siguiente. Y muchísimas gracias. Muy bacana presentación, Doc. Muchas gracias. La verdad es que es padrísimo ver tu presentación, que nos compartas los errores que te aseguro que a la mayoría nos ha pasado, al menos a alguno de ellos, o todos nos pasó alguna vez, ¿no? Es muy importante la cuestión que mencionaste que debemos evitar y que de alguna forma nos ha complicado cuando no quisimos ver estos temas, ¿no? Y hay algo que quiero recalcar también, que lo dijiste súper claro, es que el conocer de administración, como yo les decía, no necesariamente es para que ustedes sean el gerente como tal, aunque lo pueden ser, me queda muy claro. Pero lo más importante es que sepan a dónde quieren llegar y cómo lo van a hacer. Y solo teniendo estas herramientas y desarrollando estas habilidades es como podrán realmente lograr. Entonces, quiero abrir los comentarios de los compañeros en este momento, por favor. Eso. Va a participar Eri. Uy, hola, buenas. Bueno, me gustó la presentación, muy, muy buena, muy, motivadora también para los que, pues ahí vamos. Em, Me gustó cómo puso los errores, sí, porque esto a veces, como bien dijo, no lo tomamos en cuenta, sí, no nos protegemos legalmente, este, ignoramos a veces hasta la historia clínica. ¿Sí? Y eso que a mí me encantó, que fue la parte que dijo que hay que, pues, quitarse el miedo a arriesgarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque como microempresaria, este, eso fue, la compra de esta, ya de la clínica, fue por medio de decir, bueno, se está ofreciendo esto, ¿lo hago o no? Sí o no, y pues vamos, ¿no? Obviamente teniendo en cuenta los números y pues no es ahorrar, sino crecer tus finanzas, ¿sí? Una cosa es ahorrar y ahorrar es mantener un dinero sin utilidad, sin que esté creciendo. En cambio, invertir es crecer tu dinero, ¿sí? Em, una cosita más que aplaudo, la verdad, es que hay que dejar de pensar como changarrito y empezar a pensar como empresa. El hecho de comprar más productos por mejores beneficios, el establecer bueno, mi trabajo fue de marketing, el establecer lugar, diseñar, uniformar al personal, utilizar el merchandising en lo que es el interior. Bueno, todo eso mm, está muy bien elaborado, ¿sí? Em, una opinión muy personal es que, bueno, parte del diplomado nos está enseñando de cómo se dan las consultas, o cómo, mejor dicho, cómo manejamos nuestras clínicas en diferentes partes de Latinoamérica. Y eso, pues, es muy valioso para mí. Gracias. Muchas gracias, doctora. Eh, Nadia o Gaby, buenas noches. ¿Algún aporte más al compañero en su tema? Mi querido doctor, un gusto siempre estar con usted. Ay, gracias, bienvenida. Nada, felicitarlo al colega, muy buena exposición.
Eh, Muy buena la explicación que da en cada área y algo que me gustó muchísimo son los 5 errores más comunes que creo que todos en su momento lo cometimos. Es muy importante lo que es o me llamó mucho la atención lo que es la parte legal, porque, por ejemplo, en mi caso, antes de ver el curso, antes de ver el curso con usted, pues no tenía ningún tipo de contratos ni al personal asegurado. Entonces, como lastimosamente a veces nos toca aprender a las malas por las malas experiencias, pero lo que él dijo fue muy bueno, que buscáramos asesoría legal por parte de un abogado, porque a veces nosotros simplemente, lo que pasaba al menos en mi caso, era que me dejaba guiar por colegas que tenían clínicas en otros lugares, en otras ciudades. Y a veces las circunstancias, aunque somos veterinarias, pero de región a región cambia muchísimo. Entonces, la parte legal, de buscar asesoría legal por parte de no de otros colegas que les va bien, sino por parte de un profesional, como en este caso un abogado, me ha sido a mí muy útil. Totalmente. Eso era lo que quería destacar y pues nada, felicitarle mucho por la exposición que me encantó, fue muy buena. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, a veces yo pienso que, digamos, lo que tú decías es muy común y a veces le pasa a uno, que digamos uno dice, por evitarse, a veces, digamos en mi caso, por evitarse uno al comienzo como pagar una plata más y que le va a cobrar el abogado, pero si esta persona lo tiene y me puede pasar el contrato, me dice cómo es, yo lo lleno y listo. Pero a veces uno desconoce los tipos de contratos que hay y en qué caso debería utilizar. Y eso pues hace a veces que uno cometa errores. Y esos errores a veces pueden costarte tanto como que uno pierda como el capital que lleva o si está iniciando pues puede llegar a quebrar. Entonces a veces son cosas que digamos uno no tiene en cuenta y son inversiones pequeñas, pero yo pensaría que esas inversiones pues de ahí en adelante pues se van a funcionar más y vas a evitarte problemas. Totalmente. Fíjate que ahorita resalto ese tema. Hace unos años me tocó conocer a un veterinario de España que me compartió su historia y me decía que, bueno, pues casi le tocó como la situación tuya y al final casi estaba por cerrar su negocio que llevaba 20 años de existir. Y por un tipo de ese error iba a cerrar porque literalmente también tenía que pagar una gran fortuna, ¿no? Y nos dijiste a nosotros 30 millones, imagínate, aquí en México nos dices 30 millones mexicanos, pues uno se desmaya ese día. Esa es una lanísima, pero por ejemplo, si vamos a lo que expusiste, dólares, 15,000 dólares, a lo mejor no te desmayas, pero sí es y sigue siendo un gran capital que casi nadie podría pagar, por citar algo. Y hay negocios que sí lo pueden sostener, pero yo haría la pregunta, ¿realmente ustedes desearían tener ese escenario? Por eso lo importante y lo que a ustedes les felicito es que hayan elegido aprender de negocios, elegido aprender de una forma distinta de trabajar, de organizarse, de comprometerse, de crear objetivos, de tener motivación, de compartir esas ideas, ese gusto, esa pasión y sobre todo querer construir un rumbo diferente para ustedes. Y lo que también debo finalizar comentando de tu presentación, Doc, es que la parte legal es algo que tampoco se habla y es muy útil, y sobre todo por estas situaciones. En el libro y en unos módulos más que vamos a ver a futuro, platicaremos un poquito de esto y tal vez ahí compartamos más de experiencias. Y sobre todo, a mí en lo personal, todo el esquema de ver tu evolución, Doc, es un claro ejemplo pues sí, del amor que tienes por lo que haces, de querer salir de donde estás y sobre todo de contribuir con ese propósito que tienes en tu vida. Felicitaciones, doctor.
Buenas noches. ¿Puedo aportar algo, por favor, Víctor? Sí, claro. Hola, Víctor. Bueno, muy bonito todo lo que se ha dicho, es muy, muy cierto, sobre todo esto último que estamos hablando de asegurar a nuestros empleados, ¿sí? Es muy cierto, pero hay algo que no se ha dicho y considero que es súper importante. eh, de acuerdo a las experiencias, ¿no? Y también de acuerdo a lo que se ha leído y de lo que se ha sacado con esto, que es la honestidad. O sea, por ejemplo, en mi país, aquí en Ecuador, es obligatorio, hay sanciones muy severas para los empleadores que a la final no afilian a sus empleados. Entonces, pero más allá de eso es la honestidad. Y cuando hay honestidad y uno lo hace bien, lo hace con cariño, lo hace, o sea, yo ahora empiezo a tener otra mentalidad de que el dinero, o sea, no es solamente hacer por hacer un dinero, sino también para compartirlo, ¿sí? O sea, qué bien me está yendo, pero también a mis empleados, no, o sea, es bueno asegurarlos porque también ellos tienen su drama, ¿no? Necesitan el dinero y qué bonito, o sea, uno dar esa alegría, ese plus a nuestros empleados que sin necesidad que nos pudieran obligar nosotros a hacerlo. Eso es súper bonito y al doctor, al colega que pudo exponer, lo felicito porque esto también es un aliciente para nosotros, es un ejemplo de quienes de pronto no hemos estado tan al día, pero es bonito, ¿no? Eso se transmite y eso a uno le alegra y también le da ganitas, energías como para decir, no, no, es que hay que seguirlo haciendo, hay que continuar y qué bien, y esperemos que dentro de poco en verdad nos encontremos y tengamos esa alegría de que nuestros negocios están bien y no solo por nosotros, como digo, sino la alegría de compartir ese éxito con la gente que también está necesitando. Entonces, a todos quienes les ha ido muy bien, chévere, me alegro por ustedes. A ti, Víctor, muchas gracias por ese aporte valioso y sin egoísmo lo has podido dar con tu alegría, tu optimismo. Eso es todo y les agradezco mucho a todos mis coleguitas. Muchas gracias, doctora. Qué bonito escucharte y sobre todo nos compartas ese aporte para el doctor y para todos. Muchas gracias, doctora. A ustedes, un gusto, chévere, lindo poder, bueno, compartir todo, ¿no? Las opiniones y a la final todos aprendemos. Gracias a todos. Claro que sí. Bien, pues la verdad es que ahora es que hemos concluido el día de hoy. El día más tarde creo que hemos acabado de todo el diplomado. Qué bien, y eso es compartiendo más temas y conocimiento para todos. Y quiero, antes de acabar hoy, decirles lo siguiente. Primero, felicitar absolutamente a todos los que estuvieron hoy, a todos los compañeros que se esforzaron y se comprometieron en entregar una presentación digna, con gusto y sobre todo con el entusiasmo de compartir sus aprendizajes, experiencias y tips para ustedes. Yo la verdad es que también les puedo decir que es aplaudible que, pues no sé la verdad, pero sí esta es como de sus primeras exposiciones de este tipo, pero la forma en que lo hicieron es aplaudible y entonces invito a que todos hagamos un aplauso general para todos los que expusieron y para los presentes, por favor. Bravo. Bravo a todos. Bravo a todos, claro. Es, es super padre, varios de ustedes, y una de ellas es, la doctora Leisa dice, bueno, yo tengo miedo para hablar, y eso es válido, o sea, creo que todos así estuvimos hasta que se nos empezó a quitar el miedo, y empezamos a aprender a hacerlo. Y uno de los objetivos de esta noche era ello, quitarse el miedo, y ustedes empiecen a conocer y sobre todo manejen de una forma, pues con experiencias y sobre todo compartiendo con
grandes colegas que durante varios meses nos hemos conocido, compartido y sumado. Entonces, solo me queda agradecerles y felicitarles. Gracias, doctores. Tuvieron que ver con tus papás. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Entonces, pues mañana continuamos con las sesiones de los demás compañeros. Mil gracias por su asistencia y un abrazo muy grande. Muy buenas noches. Buenas noches, Doc. Y a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches.